Un expediente absolutamente fabuloso que se conserva en el Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Es el expediente que se refiere a la primera causa civil de la que tenemos noticia. Un expediente que se ha conservado muy bien, con testamentos en lengua mexicana, como se decía entonces, es decir, con testamentos en náhuatl y que datan de 1579, uno de los expedientes más antiguos del siglo XVI y muy bien conservados. Giuseppe, como se decía un italianismo para José, de Santiago, era el hijo legítimo, el único hijo legítimo y heredero universal de un rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago. Era indígena principal del pueblo de Jilotepec y había comparecido a Toluca ante el alcalde de dicho pueblo para querellarse contra su madrastra, la madrastra de Giuseppe, una indígena llamada María Ramírez, o cualquier otro nombre que se le pudiera conocer en la villa de Toluca o en el propio Jilotepec. Este era el segundo matrimonio de don Cristóbal y José manifestaba que hacía más de un año que su padre, un indígena rico, había fallecido, había dejado muchos bienes, muebles, cosas de vestir, reales, maravedíes, ovejas, cosas de servicio de su persona, y su madrastra había mantenido la tenencia, la posesión de estos bienes sin darle cuenta a la sucesión. Repetimos que José era el heredero universal. Giuseppe pide los bienes de su padre, lo pide pacíficamente, solicita que se cite a su madrastra que declare sobre ellos y que le fueran entregados por la justicia, justicia que en un pueblo de indios, como se llamaba entonces, estaba a cargo de un alcalde ordinario. Y sin embargo, de este alcalde ordinario fue el mismísimo virrey de la Nueva España el que participó, solicitando a la justicia ordinaria que se le hiciera justicia a José de Santiago. Hay además un par de inventarios en lengua náhuatl absolutamente fascinantes. Dos de ellos están fechados en 1579 y corresponden directamente a la testamentaría de Bartolomé de Santiago. Giuseppe manifestó que heredó de su padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites, 300 hanegas de maíz. Su madrastra había tomado por ellas posesión de ellos sin ningún título. Y entonces el mismísimo virrey, fíjense nada más, el jefe, prácticamente el jefe del protoestado mexicano, el jefe de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, el conde de La Coruña, quinto virrey del reino de la Nueva España, había visto el pedimento de Giuseppe de Santiago, le mandó al alcalde mayor del pueblo de Jilotepec que hiciera lo solicitado por el querellante, que se le hiciera justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. Esto es tanto como si hoy por hoy el presidente de la República se hubiera interesado en una causa de testamentaría en un pueblo alejado de la capital por varias leguas. Bueno, pues así fue, se presentaron algunos testigos, la parte demandante logró probar que Giuseppe era hijo de don Bartolomé Cristóbal de Santiago, y argumentando que había dejado muchos bienes en el pueblo en poder de su mujer, se alegaba que este indígena principal de Jilotepec era muy rico. El alcalde realizó el inventario de todos los bienes se pusieron en depósito de una persona de confianza y quedó la misma, obviamente, como depositaria en tanto se le entregara, según disposición del virrey que había pedido se hiciera justicia, a José de Santiago. Velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, objetos de oro, todo da cuenta de la gran riqueza que podía tener un indígena principal en aquella época. Se hizo la partición de los bienes. María, la segunda esposa, siguió recibiendo un apoyo por parte de Giuseppe. Ciertas casas que podían rentarse, seguiría haciendo uso de las cementeras que tenía y al deceso podrían entrar en poder de Giuseppe, pero solamente después de que María hubiera quedado satisfecha por el tiempo que había pasado al lado del de Cuyos. Ambos recibieron casas, tierras, ovejas. Era un indígena muy rico. Este expediente da cuenta de cómo un principal perteneciente a una parcialidad de naturales o pueblo de indios también podía gozar de todas las prerrogativas de una enorme riqueza y no, como dice la leyenda negra, ser inmediatamente reducido a esclavitud o a encomienda. Un expediente fabuloso que custodia el Poder Judicial del Estado de México. Hacer memoria para hacer justicia.